Estamos acostumbrados. Que ya Alfie oró, entonces no voy a orar. Ya esa oración basta para comenzar. Y quedamos hoy de estudiar el tema que tiene que ver con la última generación. Pero principalmente va a ser algo específico en torno al tema del macho cabrío o el chivo expiatorio. Y como tal, la última generación. So today we are gonna be talking about the topic of the last generation, but specifically we're gonna talk about the Kigo. Anyway, the Hig or the ¿tiene que ver con el santuario? Sí, se relaciona al santuario porque es el macho cabrío emisario, por Azazel, el que representa a Azazel. Okay. It's a scapegoat. A scapegoat. So we're gonna be talking about the scapegoat, sanctuary and all those things. So anyway, Mari will has it. Durante muchos años de nuestra historia, During many years in our history, al pueblo adventista se le conoció en el mundo to the Adventist people, the world knew them como el pueblo del libro. as the people of the book. En la última reunión que teníamos aquí, In the last meeting that we had here, yo hablé algo sobre ese tema. Amari talked a little bit about that topic. Y realmente hoy en día no podemos llamarnos de la misma manera. And in reality, today, as Adventist people, we cannot name ourselves as the people of the book. Y no es que nos llamemos nosotros de la misma manera, sino es que no nos van a llamar de la misma manera ya. And it's not because us calling us that name in that way, but the people would not call us that way, the people of the book. Porque eran otros, las otras iglesias, Because there were the other churches la que nos llamaban a nosotros el pueblo del libro. that used to call us the people of the book. Por dos razones fundamentales. For two main reasons. La número uno es que teníamos un dominio de las escrituras. The first one is that because we had a dominion over the scriptures. Desde el nivel teológico, At the level of theology, el nivel bíblico to the level of biblical level, y el nivel profético histórico, and historical prophecy to that level. en una amplitud muy grande. In a big amplitude. Y cuando estoy hablando de amplitud, And when I talk about amplitude, estoy hablando desde el nivel laico I'm talking about from the layman's hasta el level nivel de los teólogos más grandes de la iglesia. up to the big theologians of the church. Es decir, que cualquier laico In other words, any layman podía tener el nivel de cualquier teólogo estudiado en seminario, could have the same level as any theologian from the seminary. en el conocimiento de las escrituras, And the knowledge of the scripture, las profecías, the prophecies, la historia the history, y todo lo relacionado con la Biblia. and everything related to the Bible. Y eso era digno de admirar. And that was very good to admire. Por el mundo protestante y el mundo evangélico, That admire from by the Protestant world and the evangelical world. a pesar de que nos vieran como enemigos. Even if they saw us as enemy. No les quedaba otra cosa que reconocer And they didn't have any other choice than recognize el dominio que un adventista tenía de la Biblia. the dominion that an Adventist could have over the Bible. Pero en las últimas décadas But in the last decades, ya eso no es así, lamentablemente, there's no so, y de forma lamentable. Y la segunda razón, en este caso, in the second reason in this case es que la iglesia adventista del séptimo día, is that the Seventh-day Adventist Church, como pueblo, as people, en este caso del dominio de las escrituras, in this case, in their the meaning of the scriptures, podía probar todas sus creencias they could prove all their beliefs
con un escrito está. with it is written. Es decir, que no se podía comprobar que lo que se enseñaba era invento humano. In other words, No se podía demostrar que lo que se enseñaba era invento de humanos. okay. In other words, there was no they would not be able to demonstrate that what the teachings were human invention. Entonces, este asunto de la última generación And in other words, and then this topic about the generation, fue algo que la iglesia adventista, it was something that the Seventh Adventist Church, y no vamos a decir iglesia, and we are not gonna say church, vamos a decir el movimiento adventista, we're gonna say the Adventist movement, porque sería más justo en decirlo así. because it's fair to call it that way. Tuvo un consenso, una unidad The church had or the movement had a consensus de creencias of beliefs en sus primeros 100 años de historia. in their first 100 years of history. Y diríamos que un poquito más allá del siglo. And we could say a little bit beyond the century. Es decir, hasta mediados del siglo pasado. In other words, till the mid-century, Es decir, the last century. Y precisamente hasta el año 55 al 57. And precisely till the 55 and through the 57, 1955 and the 57. Que fueron los 3 años lamentables. And that were the 3 sadly years Del proceso de fabricación of fabrication process de el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. of the book, the Seventh-day Adventist Church respond to questions. Y a partir de ahí, ¿sí? ¿Cómo se llama el libro en inglés? Question of Doctrine. On doctrines. Questions on Doctrines. Doctrines. Tú lo puedes Sí. encontrar así, but it could be Adventist answer on questions on doctrine. Sí, los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Amari, before you go on, I'm taking notes and I want to make sure that they're what you're saying. Okay, I'm just gonna, before you go on to that book, I just want to make sure that I got the 2 main reasons correctly. Okay, so you said that during many years in our history, we were known to be the people of the book. And the 2 main reasons for that was because we dominated scripture from a biblical historical Standpoint. Sí. Exactly. I put prophecy, but it's not prophecy from a biblical, historical standpoint. And they used it Y la segunda razón es porque se podía demostrar que en este caso cada doctrina y enseñanza nuestra está apoyada totalmente por la Biblia y no es invento de hombre. Es el dominio de la Biblia total en todos los aspectos teológicos, históricos, proféticos. Y la segunda parte es que cada doctrina enseñada por nosotros, cada fundamento doctrinal, se podía demostrar completamente por un escrito está. Perfect. Okay, so first reason is we dominated the scriptures from a biblical, historical standpoint. And the second reason is that we as a people could prove everything when it is written. Yes. Entonces, como estamos hablando, hubo un consenso durante más de un siglo en las creencias nuestras. There were Una unidad. a unity in our beliefs for more than a century in our church. Hasta que surgió este libro, Till this book, questions, answers on questions of doctrines, que volteó la torta. that changed everything. Y entonces de allá para acá And from then, to comenzó una división dentro de la iglesia adventista. a division started in the church. Hoy en día no hubieran grupos disidentes en la iglesia adventista. To this day, there wouldn't be some people call them offshoots inside the church Si no hubiera surgido este libro. if this book wouldn't come out. Y muchos no se dan cuenta de eso. And many haven't realized about that. Pero realmente la principal razón por la cual existe una disidencia y división dentro del campo mundial adventista es el surgimiento de ese libro. But mainly the reason that
is a division in the church is mainly because of the resurgence of that book. Porque en él se removieron fundamentos básicos, fundamentales, que tienen que ver con la salvación. Because in that book, they remove fundamental belief, biblical, Que tienen que ver con la salvación. that have to do with the salvation. Y hoy en día todavía sigue esa guerra y va a seguir hasta el fin. And to this day, that war has been going on and it will keep going. Entonces, este punto es de la última generación. And this point is about the last generation. Ha sido uno de los más atacados. That topic has been one of the main attack Dentro de nuestras creencias que fueron en consenso durante más de un siglo. inside our belief that had been there were a consensus in our church for more than a century. Entonces, cuando analizamos este punto, And then when we analyze this point, debemos entender una cosa. we have to understand something. Si a nosotros se nos llamó el pueblo del libro If we were called the people of the book durante mucho tiempo, for more than many years, debido a esas dos razones fundamentales básicas, due to these two fundamental reasons, que es el dominio de la Biblia en todos sus aspectos y rangos, that is the dominion of the Bible in all its aspects, y que cada creencia está fundamentada con un escrito está, and that every belief is based on it is written, entonces deberíamos ser capaces and then we have to be able de demostrar bíblicamente to demonstrate biblically dónde entonces es que aparece proféticamente where appears prophetically y bíblicamente and biblically speaking. esta última generación dentro de la Biblia. This last generation inside the Bible, Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde. and that is what we want to do this. Probar dónde la Biblia We want to prove where in the Bible ubica a esta última generación. says talks about or places this last generation. Que es el remanente final That is the last final remnant y los 144,000. and the 144,000. Entonces, hay un pasaje muy impresionante, un capítulo muy impresionante de la Biblia And there is an impressive chapter in the Bible que se encuentra en Levíticos capítulo 16, y yo los invito a buscar Levíticos capítulo 16, that is in Leviticus chapter 16. del versículo, Chapter 16. principalmente del versículo 20 al 26, Verses 20 to 26. porque no vamos a leer el capítulo entero, es muy largo. We're not gonna read it because the chapter is really long. 16. 16, capítulo 16 de Levítico, versículos 20 al 26. Leviticus chapter 16, verses 20 to 26. Entonces, es un capítulo muy largo And it's a long chapter y tiene muchos aspectos simbólicos and has many symbolical aspects que no se pueden tocar aquí, that we cannot touch here porque se relaciona con el día de la expiación que sucedía en el santuario, because it has to do with the Day of Atonement in the sanctuary. que era el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo. That it was the 10th day of the 7th month in the Hebrew calendar. Y ese era un día típico o simbólico And that was a typical day, symbolical typical day, del antitípico y real día que comenzó el 22 de octubre de 1844 en el cielo. of the anti-typical of the true day that started in the heavenly sanctuary in October 1844. Entonces, del versículo 20 al 26, From verses 20 to 26, específicamente, specifically, está la parte que tiene que ver con esta última generación. Permiso. Sí, talks about the part that talks about the last deja generation. que traduzca. No hay Biblia para Cristo. ¿Eh? Pero sería bueno que fuera de ti, ¿no? ¿Quién? Como Mason. No sé si él tiene Do Biblia. you o el teléfono. have a Bible, Mason? Esa no es tu I Biblia. have a Bible A Bible. in my phone.
¿Tiene teléfono? ¿La tiene? Yeah. Él tiene en su teléfono la Biblia. Pero él está escuchando la traducción, prefiere esta. Ya. Sí, pero oye, bueno, pues lo hacemos por el librito de verdad. Ya no le funciona el celular y... Don't work all day. I'm fine. Entonces, a ver, tengo el... Leviticus 16, chapter 16. versículo 20 al 26. Entonces yo voy a leer dos versículos y van leyendo en inglés dos, así vamos de dos en dos. He's gonna read 2 verses in Spanish and we'll do them in English. And we'll go back and forth. O leyendo de uno en uno. One by one. Verses from here to here. Voy leyendo de uno en uno, yo leo uno y tú uno, así. Okay. Dos es mucho, ¿no? Entonces, dice el versículo 20. Estos son espejuelos de aumento, no son gafas. Dirán, yo estoy loco, no estoy loco. Dice, sí, porque no. Ya a mí que me estabas mirando extraño. Dice el versículo 20. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. And when he has made an end of atoning for the holy place, the tabernacle of meeting, and the altar, he shall bring the live goat. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. And Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. confess over it all the iniquities of the children of Israel, Todas sus rebeliones y todos sus pecados, and all their transgressions concerning all their sins, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, putting them on the head of the goat, y lo enviará al desierto por mano de un hombre and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man. destinado para esto. Go ahead. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. The goat shall bear on itself all their iniquities to an uninhabited land, Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. and he shall release the goat in the wilderness. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión Then Aaron shall come into the tabernacle of meeting, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. shall take up the linen garments which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá. And he shall wash his body with water in a holy place, put on his garments, come out and offer his burnt offering and the burnt offering of the people. Y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura, es decir, la grasa, del sacrificio por el pecado. And make atonement for himself and for the people. The fat of the sin offering he shall burn on the altar. Y el que hubiera llevado el macho cabrío a Sacel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. And he who released the goat as the scapegoat shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp. Entonces, cuando analizamos este capítulo, And then when we analyze this chapter, hablábamos que esto era un símbolo de la realidad que comenzó en el cielo el día 22 de octubre de 1844. we thought that this is a symbol of the reality that started in the heavenly sanctuary in 1844. Que era el día de la expiación. That was the atonement day. Eso era anual That was annually en la tierra in the earth,
cada día 10 del mes séptimo every 10 days of the 7th month del calendario religioso judío. of the religious Jewish calendar. Pero sin embargo se cumplió en su realidad profética, However, the accomplishments of this symbol was made in the heaven. según Daniel 8:14, According to Daniel 8:14, el día 22 de octubre de 1844, the October 22, 1844, que comenzó el día antitípico o real de la expiación. that started the antitypical day of or real day of the atonement. Ese día en la tierra, That day in the earth, el día de la expiación en este caso, the day of atonement, se elegían dos chivos machos, dos machos cabríos. Se elegían dos chivos two goats were chosen, y se echaban suerte sobre los dos. and Lots were cast. lot were cast. Y la suerte que caía por uno era por Jehová y la otra era por Azazel. And one lot was falling into on one by Jehovah and the other one by Azazel. Jehová representaba a Cristo Jehovah represented Christ porque Cristo es Jehová because Christ is Jehovah, y Azazel representa a Satanás. and Azazel represented Satan. Uno tenía que morir en sacrificio One had to die in sacrifice, y el otro era llevado al desierto and the other was taken to the desert, y moría abandonado en el desierto, and he died alone in the desert, en una tierra desolada in a Desolate. desolate Wilderness. o desértica, yeah. en el desierto. Entonces, este macho cabrío And this scapegoat que representaba a Azazel, that represented Azazel, él cargaba con todo el pecado del santuario he had the whole sins of the sanctuary. una vez que este era limpiado. Once the sanctuary was clean, Cuando el sumo sacerdote le ponía la mano encima de la cabeza when the high priest put his hand on his head y confesaba todas las culpas and confessed all the sins o los pecados sobre su cabeza. upon his head, Y entonces era llevado vivo al desierto, and was taken alive on the wilderness, a una tierra desolada, a desolate place donde moría. where he died. Pero en el santuario se hacía cada día But in sanctuary, the sacrifice was made every day. lo que se llamaba el continuo, What was called the continuum. que la palabra en hebreo utilizada es tamid, In Hebrew, the word is tamid. 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 Y entonces el día de la expiación, que era una vez al año, And the atonement day that was one time se le llamaba Yom Kippur, was called Yom Kippur. que es día del perdón o día de la expiación. That was the day of forgiveness. Es decir, que era el continuo cada día del año, In other words, it was the continuum every day of the year, y aún ese mismo día and even till that day, tenía que proveerse el continuo. the continuum has to be provided. Es decir, que aún el día de la expiación había un continuo también, That porque, even the day of forgiveness, porque eran los 365 días del año. there had to be a sacrifice because it was every day of the year. Pero ese día entonces ofrecían dos chivos machos, But that day, specific day, two goats were offered. uno en sacrificio que representaba a Cristo, One in sacrifice, porque Cristo fue el que murió, that represented Christ because Christ was the one that died por nuestros pecados, for our sins, y fue el divino portador del pecado, él llevó el pecado sobre sí. and Christ took upon himself the sins of the world. Y una vez que moría, And once he died, ese día, at that day, El- the goat, el sumo sacerdote que representaba también a Cristo, the high priest that represented Christ as well, entraba hasta el lugar santísimo del santuario he entered into
Most holy. most most holy, holy place in the sanctuary, y hacía una limpieza total de todos los pecados del año. and he made a total clean of all the sins of all the year. Que eran depositados sobre el santuario. That they were deposited upon the sanctuary. Entonces él salía con todo ese pecado sobre sí. And then the high priest came out with all that sin upon himself, Haciendo una limpieza del santuario. cleaning the sanctuary. Pero salía él contaminado. But the high priest came out contaminated. Y entonces esa culpa tenía que caer sobre el verdadero culpable. And then that culpa, Guilt. guilt, the other. Ese pecado tenía que caer sobre el verdadero culpable. So that sin has to be falling upon the true guilt person, El instigador del pecado, que es Satanás, which is Satan, representado por aquel macho cabrío que era amarrado a los cuernos del altar. represented by that scapegoat that the otra vez. Por aquel macho cabrío que se llamaba Sacer, que era amarrado en los cuernos del altar, del atrio. Okay, by this scapegoat that was tied on this horns in the altar. Y entonces ahí llegaba el sumo sacerdote, And at that time, the high priest ponía sus manos sobre la cabeza, Del put chivo. his hands upon that goat, confesaba toda la culpa del santuario, confess all the guilt of the sanctuary upon that goat. y entonces en ese momento entra en función lo que vamos a estudiar ahora. And at that time, it started what we're gonna study right now. Ahí en el versículo 21, yo invito a leerlo nuevamente, está la clave. Sí, I have a question. I know you don't lose your train of thought. me traducen, yo entiendo más o menos, pero... No, yo puedo traducirme. bueno. Pero lo digo en inglés Sí. para que entiendan todos. Usted me entiende. A ver. Quiero tocar un punto. Mi papá tiene chivos. My dad has goats. And one of them had a baby, and the only way that I could milk it was by grabbing it by the horns, because my dad had to go out of town, and I had to milk it a few times, and I had to tie it by the horns to the fence so that I could milk the chivo. So there's something significant that you're saying there. The scapegoat was tied to the altar by the horns because it couldn't go anywhere. That's where you can control it. Okay, anyway, I just wanted to say that because I thought that was an interesting point. Next thing. So, básicamente lo que ella está diciendo es que ha estado cuidando los chivos o las cabras De su papá. Entonces ha tenido que sacar la leche de la cabra, y para hacer eso ella tiene que amarrar los cuernos a la abeja. So que ella está haciendo la conexión, ¿verdad? Haciendo la imagen mental de cómo el macho cabrío estaba amarrado Atado a los cuernos del altar. Del altar para hacerlo. Ok, pero quería que me dijera la frase que dijo al último, que va a empezar el estudio de esta vez, el punto donde está el macho cabrío ahí atado a los cuernos. Sí, ¿Seguro que va a empezar sí, el estudio? porque había dicho al principio I said before at the beginning que se nos conocía como el pueblo del libro durante más de muchos años, hasta hace quizás 2 décadas, 3 décadas atrás. that we were known by the people of the book many years ago, even 2 or 3 decades ago. Y entonces que cada punto que nosotros teníamos de la Biblia, cada creencia, And every point and every belief that we had about the Bible, on the Bible, éramos capaces de demostrarlo por la Biblia. that we were able to demonstrate it with the Bible. in the Entonces, Bible. lo que quiero demostrar hoy, And what I want to demonstrate today, que esta enseñanza de la última generación that this teaching of the last generation no es un cuento de camino ni ciencia ficción, is not a science fiction story. It's not a story. sino que es una realidad y que la podemos demostrar bíblicamente. But it's a reality, and we can demonstrate it biblically. Y entonces llegué hasta este punto aquí del macho cabrío atado a los cuernos del altar, And I reached to this point of the scapegoat with his horns attached to the altar, porque hasta aquí la mayoría de las adventistas
que conoce aunque sea el ABC de nuestras creencias. Because till at this point, the majority of the Adventists that know about our beliefs, Entiende bastante el tema del día de la expiación. they know very well the topic about the atonement. Y no estoy hablando de todos los adventistas ya, And I'm not talking about all the Adventists, lamentablemente. unfortunately, Porque hace unos años atrás cualquier adventista because some years ago, any Adventist podía demostrar bíblicamente could demonstrate biblically la fecha del 22 de octubre de 1844, the date of October 22, 1844, interpretando correctamente Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Giving a good interpretation, Daniel, capítulo 8 y 9. 8 and 9. Sí, donde se habla de la profecía de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. It's where it talks about the prophecy of the 70 weeks and the 2300 tardes y mañanas. O años. Yeah, the 2300 days. Pero hasta ahí entendemos que el sumo sacerdote representa a Cristo, Till here we understand that the high priest represents Christ. que el macho cabrío por Jehová representa a Cristo, That the goat, the sacrificial goat represents Christ. que cada mueble del santuario representa a Cristo y el ministerio de Cristo, That every furniture in the sanctuary represents Christ and every part of the ministry of Christ. que el macho cabrío que representa a Sacer es un tipo de Satanás, That the scapegoat that represents Azazel is a type of Satan. que se hacía el tamid o continuo todos los días del año, que se hacía el tamid, Okay, es la palabra hebrea, right. That a tamid or the continuous was done every day of the year, y que se hacía una vez al año el día de la expiación. and it was done one day, one time a year at the Atonement Day. Pero lo que la mayoría del adventismo, But what the majority of the Adventists, aún adventistas estudiosos de la Biblia, even the very studious Adventists, ignoran, ignore es este punto que vamos a tratar ahora para demostrar is this point that we are gonna treat right now to demonstrate que esta última generación that this last generation, se puede demostrar bíblicamente aquí en este capítulo we can demonstrate it biblically in this chapter que es real that is real y es profética. and is prophetical. Y lo impresionante de todo esto, And the most impressive thing about this, que existe una sola cita de Elena de White that exists one quote from Ellen White que habla sobre este tema that talks about this topic. y se encuentra en la colección Spalding and Magan. And it is in the collection Spalding and Megan. Sí. Y en el primer capítulo de esta colección, And the first chapter in this collection, aquí en Google lo pueden buscar, we can look at it in Google. en la página web que se llama Escritos de Elena de White, In the page, and the web page that is called Escritos de Ellen White. sí, Ellen White Writings. Yeah, Entonces, en esta colección aparece la colección Spalding and Magan. In this collection, we can find the collection Spalding and Megan. Y desde el primer capítulo And since the third chapter, de este libro, de esta colección, this collection, se menciona este punto. this point of last generation is mentioned. Y fue lo que me impactó cuando yo vi eso. And it was very impacting to me when I saw it. Y me acabó, yo lo creía en el asunto de la última generación porque se puede demostrar por muchas vías en la Biblia. ¿Lo creías? Sí, Okay, and I believe that this thing about the last generation's revival, pero me acabé completamente de convencer but I was convinced completely de esta realidad of this reality porque proféticamente because prophetically está anunciado en este capítulo. is announced in this chapter. Y como decíamos, la iglesia adventista durante años se llamó el pueblo del libro porque podía demostrar cada creencia porque estaba en la Biblia. And like we said before, the Seventh-day Adventist Church was the people of the book because they could demonstrate the things because they were in the Bible. Entonces, ¿dónde aparece esta última generación? And then where this last generation appears, Que son los 144,000 ungidos that is the 144,000 que van a lograr that they're going to do
la victoria sobre el pecado We are going to accomplish the victory over sin en una sola generación in one generation con una naturaleza humana caída, with a fallen nature, como la que tenemos nosotros, a nature that we have, heredada de Adán, de un Adán caído. that it was came from a fallen Adam. Entonces, en el versículo 21, And in the verse 21, y yo los invito a buscarlo y leerlo, and I invite you to look at it and read it. de ahí mismo, de que Levítico 16, 21. Leviticus 16, verse 21. Y vamos a ir desde el And we are gonna go Desde el 20, desde el 20. from 20. We're Dice, gonna start over here in the 20. cuando hubiera acabado de espiar el santuario, Wait, ¿qué versículo? 16, 20. And when he has made an end of atoning for the holy place, Y el tabernáculo de reunión the tabernacle of meeting y el altar, and the altar, hará traer al macho cabrío vivo. and he shall bring the live goat. Aquí está hablando del sumo sacerdote, Here he's talking about the high priest que representa a Cristo. that represents Christ. Dice, y pondrá Aarón, fíjate, está hablando de Aarón, que era el sumo sacerdote. And it says that he will put Aaron, and Aaron represent the high priest, Y Aarón era un tipo de Cristo. and Aaron was a type of Christ. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, es decir, Azazel. Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, Y- in other words, Azazel, Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, and will confess over it all the iniquities of the children of Israel, todas sus rebeliones and all their transgressions y todos sus pecados, concerning all their sins, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man. Y aquí me emociono, aquí, porque aquí es donde viene la clave, en esta parte final del versículo. I got excited because this is where the key point came in. Dice, y lo enviará al desierto. Fíjense, ¿quién lo envía? Lo envía Aarón, el sumo sacerdote, que representa a Cristo. Fíjate que ya él no lo lleva, él lo envía. Y lo va a enviar por medio de alguien que no es él. So Aaron will send it, but he will send it to somebody that is not him anymore, Y lo enviará al desierto por mano de un hombre and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man, destinado para esto. Mine says fit man. Pitman. Fit man, suitable man. Dice que lo enviará al desierto por un hombre destinado para esto. Entonces, ese hombre, and that man que no es el sumo sacerdote, that is not the high priest, no es Aarón, is not Aaron, no es ningún sacerdote, is not any priest, porque si no hubiera dicho que era un levita o un sacerdote. because it would have said that it would be a Levite or a priest. Y cuando vas al original hebreo ahí en la concordancia Strong dice que es un hombre. And when you go to the original, to the Strong Concordance, it says that it's man. No es un levita, no es un sacerdote, ni el sumo sacerdote. It's not a Levite, it's not a priest, it's not a high priest. Por lo tanto, no representa a Cristo. In other words, it doesn't represent Christ. Fíjate, porque el sumo sacerdote representaba a Cristo, pero los sacerdotes también. The high priest represented Christ, but also the priest, the other priest. Entonces dice que un hombre elegido o destinado para esto. And then it says that it is a man fit or suitable. Era alguien de afuera del campamento, It was somebody from outside the camp, del campamento de Israel. of Israelite camp. Que no sé de qué manera lo elegían, And that I don't know where or how they chose it. pero sin embargo había sido destinado o elegido para esta misión. But however, that man was destined or chosen for this mission. Sí, lo que quiero que entiendan What I want you to understand es que este hombre is that this man no es Cristo, ni ningún sumo sacerdote, ni sacerdote, ni nadie que tenga que ver con Cristo. is not Christ or any high priest or anybody that has to do with Christ.
Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo divino. In other words, the universe doesn't have to do anything to do with divine. Realmente tiene que ver con un humano, con un hombre. Has to do with a human, with a man. Y se está refiriendo a la humanidad, a seres humanos. And it's referring to the humankind. Y era destinado y elegido para esto. They were chosen for this. Di Araceli, ¿qué ibas a preguntar? Cuando estaba hablando del hombre Destinado. para esto, dijo que era un hombre fuera del campo. Sí, un hombre fuera, no del santuario, no de levita, no sé, sino era un hombre del campamento de Israel. Bueno. Sí, sí, no fuera del campamento de Israel, sino que fuera, que estaba en el campamento. De que no me supe explicar. Gracias por la aclaración. Sí, alguien que era del campamento, que pertenecía al pueblo, es la idea. Oh, okay. So it was somebody that belonged to the people. To the Sí. camp. Sí, era un hombre del pueblo, no tipificaba a Cristo, es la idea. No era símbolo de Cristo. So it was a man that belonged to the camp, to the people, but didn't represent Christ. Entonces, la cita de Elena de White, And then Ellen White quote que fue la que me activó la chispa para ver esto, that got me excited. Que está en Spalding and Magan. That it is in Spalding and Magan. La voy a leer despacio para que la puedas traducir, como lo dice, porque Sandrita la tiene en su teléfono, se la puse en inglés, pero ven Sandrita para que ya sea más cómodo quizás. Dale el teléfono a Carlos y búscale la cita en inglés. Yo la voy leyendo. Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto estaría terminada. Then I saw that the work of Jesus in the sanctuary will soon be finished. Esa en Spalding and Magan Collection, la cita. Dice, y después de que su trabajo haya terminado, And after his work is over, vendrá a la puerta del primer departamento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío. he will come to the door of the first department and confess the sins of Israel on the head of a scapegoat. Luego se pondrá las vestiduras de venganza. Then he will put on the garments of vengeance. Entonces vendrán las plagas sobre los impíos. Then the plagues will come upon the wicked, Y no vendrán hasta que Jesús se ponga esa vestimenta and they will not come until Jesus puts on the Y- garment y tome su lugar sobre la gran nube blanca. and take his place on the great white cloud. Luego, And then, mientras las plagas caen, while the plagues fall, el macho cabrío hace una lucha poderosa para escapar. the scapegoat makes a powerful fight to escape, Pero la mano que lo guía lo sujeta fuertemente. but the hand that guides him strongly subjects. Amen. Si lograra escapar, sí, If he was able to escape, Israel perdería la vida. Israel will lose his life. Dice ella, vi que llevaría tiempo I saw that it would take time llevar al macho cabrío a la tierra del olvido, to bring the scapegoat to the land of oblivion después de que los pecados fueron puestos en su cabeza. after sins were placed on his head. Colección Spalding and Magan, página 2, párrafo 1, Dorchester, Maine, 23 de octubre de 1850. Spalding and Megan Collection, page 2, paragraph 1, Dorchester, Maine, October 23rd, 1850. Decíamos que, ¿dónde está proféticamente esta última generación en la Biblia? We were talking where is prophetically speaking this last generation in the Bible. Que a la iglesia adventista siempre se le conoció como el pueblo del libro. That the Adventist Church always was known as the people of the Bible. Y una de las razones fundamentales por la cual el movimiento adventista se ganó ese título And one of the fundamental reasons for why the church won this name, the people of the book, fue que cada doctrina y creencia was that every doctrine and belief, la podían demostrar they were able to demonstrate them con un escrito está, with that it is written. que no era invención humana, That it wasn't human invention ni cuentos de camino, ni ciencia ficción, or any story or science fiction, sino que cada creencia la podíamos demostrar bíblicamente. but every belief we could demonstrate that biblically. Entonces, esta enseñanza de la última generación no es una pura teoría, no es un invento. Then
this teaching of the last generation is not pure theory or an invention. Bíblicamente y proféticamente, Biblically and prophetically, cuando vamos al capítulo 16 de Levítico, when we go to Leviticus chapter 16, al día de la expiación, to the Day of Atonement, del versículo 20 al 26, to verses 20 and 26, principalmente en el versículo 21, principally or mainly verse 21, aparece simbólicamente representada it appears symbolically represented esta última generación this last generation por ese hombre que era destinado for this man that was destined or chosen para llevar al macho cabrío Azazel al desierto. to take this scapegoat Azazel to the desert wilderness. Y habíamos dicho que no era el sumo sacerdote, ni un sacerdote, ni un levita, And we said that this man wasn't a high priest or a priest or a Levite el encargado de llevar a este chivo that was in church to take this scapegoat al desierto, to the wilderness. sino que era un hombre elegido del campamento. But it was man chosen from the camp. Y ese hombre es un símbolo de la última generación. And that man is a symbol of the last generation. Y decía que la única cita que te vas a encontrar del Espíritu y Profecía, And I told you that the last quote that you're going to find from the Spirit of Prophecy, hablando específicamente sobre esto, talking specifically on this, es esta que está aquí en Spalding and Magan Collection. is this quote that is in Spalding and Magan collection. Y como dice Elena de Guay ahí, And as Ellen White says, luego mientras las plagas caen, casi al final ya, okay, then what the plagues fall, el macho cabrío hace una lucha poderosa para escapar, the scapegoat makes a powerful fight to escape. pero la mano que lo guía, But the hand that guides, es decir, del hombre destinado para eso, in other words, the man destined or chosen to lo sujeta fuertemente. strongly subjects. Si lograra escapar, If it was able to escape, Israel perdería la vida. Israel would lose life. Vi que llevaría tiempo llevar al macho cabrío a la tierra del olvido. I saw that it would take time to bring the scapegoat to the land of oblivion Después que los pecados fueran puestos en su cabeza. after sins were placed on his head. Aquí hay algo curioso. There is something curious about this. Todos los que estamos aquí somos adventistas, bueno, excepto Mason, que no sé, él no conoce mucho esto, ¿o sí? Este tema de la expiación. No, por eso decía, pero aquí todos sí lo conocemos, pero ya por lo menos se está informando. There is something curious about this is that all that we are here in this room are Seventh-day Adventists. Y nosotros sabemos que esta obra acontece And we know that this work happens una vez que la gracia se cierra. once the probationary time is closed. Es decir, cuando el sumo sacerdote In other words, when the high priest le ponía la mano sobre la cabeza al macho cabrío, put his hands upon the scapegoat head, símbolo de Azazel, a symbol of Azazel, que es Satanás, símbolo de Satanás, that is a Satan's symbol. está representando el tiempo en que Cristo abandona el santuario celestial He's representing the time when Christ abandoned the heavenly place, y the sanctuary. dice consumado es. And he says it is consumed. It is done, basically. Que dice consumado es, y entonces abandona el santuario celestial And he gets out of the heavenly sanctuary. se cierra la gracia y la oportunidad The probationary time is closed and the opportunity. y viene a la tierra, And he comes to earth, representada por el atrio, represented by the atrium. que era donde estaba el altar del holocausto y la fuente del lavatorio, del lavamiento, That it was where the sacrifice place, que fue donde Cristo the lavatory, se bautizó y donde él murió en la cruz del Calvario, era símbolo de todo eso. that where Christ baptized and died, everything in the sanctuary. Y entonces viene y coloca la mano sobre el macho cabrío, And then the high priest put his hands upon the scapegoat's head. que simboliza que Cristo viene con toda la limpieza del santuario que está haciendo ahora todavía, That symbolizes that Christ comes with all the cleansing. y cuando concluya toda esa limpieza, And when he finishes that clean, entonces viene sobre la tierra en su segunda venida and then he will come on his the earth
upon with the second coming, y deposita toda la culpa sobre Satanás, and he places all guilty upon Satan. que es el verdadero culpable e instigador del pecado. That is the real guilty and instigator. Pero es toda la culpa de aquellos que se arrepintieron y sus pecados fueron depositados al santuario, fueron sobre él. But it's all the guilt of those that repented and all the sins they put their sins. Christ put all the peoples that repented sins upon Satan. Y entonces ahí es llevado al desierto, que representa el milenio. And then Satan, or in this case, is taken to the wilderness that represents the millennium. Que es el tiempo que Satanás va a estar atado por una cadena de consecuencias en esta tierra. That is the time that Satan is going to be changed to a chain of consequences in this earth. Pero la clave es que es el tiempo desde que se termina la gracia hasta después del milenio. But the key is the time from the probationary time closest to the millennium. Entonces, este hombre destinado para esto, And this man, the Stephen chosen for this, en Levítico 16:21, in Leviticus 16:21, era alguien elegido del campamento de Israel. it was chosen. It was chosen from the camp. Y les decía que no sé de la manera que lo elegían, ni cuándo, ni cómo era el método y el proceso de elección de ese hombre. And I don't know how would the process of election was taken to select that man. Pero eso no importa aquí. But this is not what is Lo que important. importa a quién tipifica y representa a este hombre, que no era el sumo sacerdote, ni un levita, ni el sacerdote. The most important thing is who this man represented, that it wasn't the high priest or the priest or any Levite. Y sin duda este hombre representa a la última generación, a los 144,000 que logran la victoria sobre el pecado en una naturaleza humana caída. And without doubt, this man represents the last generation, the 144,000 that will have victory upon sin in this earth. Fíjense los detalles de esta cita de Elena White, Look or The Spalding and Magan Collection, to the details on this quote from Spalding and Magan collection. que como les decía, la pueden encontrar en Google, en los escritos de Elena White Writing, buscan así, lo refieren y va a aparecer en el primer capítulo. You can look at it and that way in Google and it will come up. Les repito, dice, luego mientras las plagas caen, el macho cabrío hace una lucha poderosa para escapar. Fíjense, disculpa Carlos un momentico, la gracia está cerrada, y sin embargo, el macho cabrío representa a Satanás, y durante ese tiempo, él intenta escapar todavía. Ya la gracia se terminó, pero sin embargo, él sigue luchando por escaparse. Aquí hay algo curioso y llamativo en esto. So the probationary time is closed, and Satan tries to escape. That's a gist of what he said. Y dice, hace una lucha poderosa por escapar, pero la mano que lo guía, es decir, del hombre destinado, Then, while the plagues fall, the scapegoat makes a powerful fight to escape, lo sujeta fuertemente. but that the hand that guides him strongly subjects. Fíjate, para que Satanás no se escape, ese hombre tiene que sostenerlo fuertemente porque hay posibilidad de que él escape. Look that for Satan not to escape, that man has to subject him strongly for him not to escape. Él forcejea por escapar, él lucha por escaparse. He fights to escape. Está tremendo. Sin embargo, ese hombre lo sostiene bien fuerte y no logra, o Satanás no logra, en este caso Azazel no logra escapar. And however, this man strongly suggests this goat or a son Pero- and don't let it go. ¿Cuál es la razón por la que no escapa? Porque este lo sostiene bien fuerte. What is the reason that he doesn't escape is because the man suggests him strongly. Y escuchen cómo sigue Elena de White. And hear what Ellen White says. Si lograra escapar, fíjense, hay una posibilidad de que escape. Fíjense, si lograra escapar, If it was able to escape, it looked that it was a possibility for him to escape. It says if it was able to escape, Israel perdería la vida. Israel will lose life. Ahora, ¿de qué Israel está hablando Elena de White aquí? No está hablando del Israel nacional, sabemos. Now, what Israel, Ellen White is talking about here, Ella está hablando del Israel espiritual de Dios. is not real. It's talking about the spirit of Israel. Pero no lo puse aquí por el tiempo y todo lo demás, pero hay varias citas que dice que el Israel de Dios, el Israel espiritual son los 144,000. Ese es el Israel de Dios, del tiempo final. I didn't put it here because we don't have time, but there are Ellen White quotes that talks that Israel, spirit of Israel, is God's Israel, the 144,000. Aparte, con un poco de lógica, ubicándonos cronológicamente en el tiempo de lo que ella está hablando, And it makes logic if we place ourselves chronologically on the time that
that she's talking about. No cabe otra que reconocer que está hablando de la última generación. There is no other option to recognize that she's talking about the last generation Que está en esta tierra en el tiempo de angustia de Jacob, mientras las plagas están y no hay gracia. that are in this earth in the Jacob's trouble time while the plagues are and there is no probationary time. Y dice ella, vi que llevaría tiempo llevar al macho cabrío a la tierra del olvido. And I saw that I would take time to bring the scapegoat to the land of oblivion. Después que los pecados hubieran sido puestos sobre su cabeza. Their sins were placed on his head. Entonces, aquí, en este capítulo, en este versículo específicamente, 21 de Levítico 16, In this chapter, this verse, Leviticus chapter 16:21, podemos ver y comprobar bíblicamente y proféticamente dónde está la última generación. we can prove biblically and prophetically where is the last generation in the Bible. Y Elena de White lo confirma And Ellen White confirms en esta cita de la colección Spalding and Madden. Spalding and Manning. Entonces, fíjense, aquí ahora vamos a entrar en todo lo que conocemos, lo que conocen sobre este tema. And then we are going to enter into what we know over this topic, De los eventos que van a suceder of the events that are going to happen. cuando llegue esa crisis de la última generación formada en esta tierra. When that crisis comes of the last generation forming this earth. Y aquí Elena de White infiere, inspirada por Dios, And Ellen White infers here que Satanás hace un intento por escaparse that todavía. Satan tried to escape Porque durante ese tiempo de angustia de Jacob, because during that time of Jacob's trouble, Dios va a permitir God will allow que su pueblo sea probado hasta el extremo. that his people will be tested to the extreme. Y Satanás intentará tentarlos And Satan will try to tempt them para hacerlos caer to make them fall y lograr la victoria sobre ellos. and accomplish the victory upon them. Por eso dice aquí que hará un gran esfuerzo por escaparse. And that is why it says that he will try to make strongly to escape. Pero la mano de ese hombre, But the hand of that man, destinado para eso, destined or chosen for this, dice que lo sujeta fuertemente. it says that he will subject him strongly. Y dice ella que si lograra escapar, And she said that if Satan will escape, Israel perdería su vida. Israel will lose his life. Entonces, la última generación, So the last generation, por demostración, by demonstration, y valga la redundancia, va a demostrar and will demonstrate que Dios es justo y que siempre dijo la verdad. that God is just and fair, and always he said the truth. Hay una cita aquí que es la que le continúa, que es la de Elena de White del conflicto de los siglos. Quiero leerla rápido y no voy a comentarla mucho por el tiempo, para terminar con unos textos de la Biblia que confirman todo esto. Conflicto de los siglos. Sí, ahí mismo la que le sigue ahí, Okay, there is a quote in Great Controversy. que es la que empieza con Daniel 12.1. No voy a leer Daniel 12.1, empiezo, dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. When the third angel's message ends, divine mercy will no longer intercede for the guilty inhabitants of the earth. Es decir, que cuando Miguel se levanta y la gracia se cierra. And it's in other words that the Michael stands and the provisionary time is closed. Dice: el pueblo de Dios habrá cumplido su obra y habrá recibido la lluvia tardía del refrigerio de la presencia del Señor. The people of God will have accomplished their work. They will have received the rain afternoon, the refreshment of the presence of the Lord, Y estará preparado para la hora de la prueba que le espera. and will be prepared for the test hour that awaits them. Dice: entonces Satanás Then Satan counts cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, the multitudes of the world among his subjects. pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. But the small company of those who keep the commandments of God resists his claim to supremacy. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. ¿Escucharon eso? If he could make them disappear, Pensemos en lo otro. his triumph would be complete. Do you listen to that?
Dice, si lograra escapar, Israel perdería la vida. Y analicen esa cita de Spalding and Magan con esta y con lo que dice Levítico 16:21, del hombre destinado para aquello, para llevarlo al desierto. Era un hombre destinado y lo tenía que sujetar fuerte para llevarlo. Dice aquí sí, discúlpame, se me olvidó. So the last quote, Spalding and Magan says if it was able to escape, Israel would lose life. We compare it to this quote in great controversy. If he could make them disappear from earth, his triumph would be complete. If you make those connections plus Leviticus 16, you have the whole picture. Es decir, que en esta cita del conflicto de los siglos, In other words, this quote of the great controversy, Elena de White está aclarando más, o Dios es el que está aclarando por medio de ella. and God is making clear to Ellen White. ¿Qué significa esta lucha del macho cabrío representado por Azazel en su intento de escapar? What this fight of the scapegoat represented by Sasser. Dice, ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados. He sees that angels protect those who keep the commandments and infer that their sins have been forgiven. Pero no sabe que la suerte de ellos, amén, de cada uno, ha sido resuelta en el santuario celestial. He doesn't know that the fate of each of them has been resolved in the heavenly sanctuary. Ya sus pecados fueron limpiados completamente. All of their sins have been cleansed. Tiene conocimiento, aquí viene una parte seria, que es aquí es donde está la parte que tiene que ver con el intento del escape. ¿Cómo intenta escapar? And this part is very important. This part is serious. This is the part that he tries to escape. Dice, tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer. He has exact knowledge of the sins he has made them commit. Y no vamos a pensar en ello. We're not gonna think. Vamos a pensar en nosotros, en los que estamos aquí ahora. We're gonna think in us and the people that we are here right now. Satanás y sus agentes conocen, agentes digo los demonios, The Satan and his angels know conoce todas nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros pecados, all our weakness, faults, and sins de palabras y acciones. of words and actions. Lo único que él no sabe son nuestros pensamientos y a veces se los imagina. The only thing that he doesn't know is our thoughts, but he sometimes Pero can fíjense, imagine them. esto es terrible. But look that this is terrible. Dice que tiene un conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer. He says that he has exact knowledge of the sins he has made them commit. Es decir, que ni nosotros mismos conocemos y él sí los conoce porque él es el que nos ha obligado y nos ha llevado en esa tentación. No obligado porque no nos puede obligar, sino que él nos ha tentado a cometerlo y los conoce. There are things that we don't even know, but he knows because he has taken us into that. He has tempted us. Él lleva un registro preciso de los pecados que nos ha hecho cometer a todos nosotros, los humanos. He keeps a precise registry of the sins that he has made us commit. Y aquí viene la parte, y los presenta ante Dios como con la mayor exageración, asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. And this is the part, and present them before God with the greatest exaggeration, and ensuring that these people are as deserving as themselves of being excluded from God's favor. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. He declares that in righteousness the Lord cannot forgive their sins and destroy them and his angels at the same time. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. He claims them as his prey and asks that they be delivered to destroy them. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. While Satan accuses God's people by emphasizing their sins, the Lord allows him to prove them to the extreme. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. Their trust in God, their faith, and their firmness will be vigorously tested. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. The memory of his past will lower his hopes. Well, there is little good they can see in their entire lives. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. They fully recognize their weakness and unworthiness.
Satanás trata de aterrorizarlos, sí, con la idea de que su caso es desesperado. Satan tries to terrorize them with the idea that his case is clear, De que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. that the stains of his impurity will never be washed away. Y escuchen este fragmento. Now listen to this. Espera así aniquilar su fe Hope that way to annihilate his faith, haciéndole ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. making it given up to his temptations and away them from God. Ahí sí, bueno, voy a terminarla, me quedan 3 párrafos. Dice, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, Even when the children of God are surrounded by enemies who will try to destroy them, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad, the anguish they suffer does not come from the fear of being persecuted because of the truth. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. What they fear is that they have not repented of each sin, and that due to some fault before them, they cannot see the Savior's promise fulfilled in them. Y escuchen esta promesa de Dios. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. I will also keep you from the hour of trial that is to come upon the whole world. Revelation 3:10. Y escuchen qué bonito esto. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. They could be assured of forgiveness. They would not retreat from torture or death. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, But if they were recognized unworthy of forgiveness and were to lose their lives because of their own character defects, entonces el santo nombre de Dios sería vituperiado o vilipendiado. then the holy name of God would be reviled. Conflicto de los siglos, Great controversy. capítulo 40, el tiempo de angustia de Jacob. No puse la página porque hay tantas versiones del conflicto variadas que si digo una página a lo mejor no la encuentro. It's in great controversy. You gotta look the chapter in 40, the Jacob's time sí, of el trouble. tiempo de angustia de Jacob. Yeah. Entonces, aquí es donde se ve el cumplimiento de la cita de Spalding and Magan en relación con Levítico 16. El hombre destinado para esto representa la última generación allí. This is where we can see the accomplishment of the code in Spalding and Magan and Leviticus 16. Está en el contexto sí, disculpa. Go ahead. Está en el contexto cronológico de después del cierre del tiempo de gracia. It's in the chronological context of after the roles of Y punishment. dice que este macho cabrío, que es Satanás, representa a Satanás, And it says that this scapegoat that represents Satan, hace lo habido y por haber that he does whatever he can por tratar de zafarse, soltarse to be able to escape durante ese tiempo sin during that gracia, time without grace. de la mano del hombre que está destinado para llevarlo hasta el desierto. From the hand of that man that is chosen to take him to the Es decir, el wilderness. hombre que lo lleva desde el cierre de la gracia hasta el comienzo del milenio. In other words, the man that takes him from the close of the probationary time to the millennium. Que es el periodo del tiempo de angustia de Jacob, That is the period from the Jacob's time of trouble. que es el tiempo de la plaga, el tiempo sin gracia. That is the time of the plagues, is a time with no grace. Y él sabe que tiene una oportunidad de todavía escaparse, o lo cree así. He knows that he has an opportunity, or believe that he has the opportunity to escape. Y dice que si logra escapar, Israel perdería su vida. And it says that if he would be able to escape, Israel will lose his life. Pero la mano de ese hombre lo sostiene fuertemente But the hand of that man sustains him y no permite que escape. and doesn't allow him to escape. Entonces, aquí es donde entra todo este tema de la última generación. So there is when the last generation theme or topic enters into Bíblica y proféticamente se puede demostrar por Levítico 16, biblically and prophetically. We can demonstrate it through Leviticus 16, 20 al 26, 20 and 26 to 26, en relación a la función que cumple este hombre destinado para esto. in relation to the function that this man is chosen for this, Como un tipo like a type, as a type,
del antitipo que es la última generación, de la realidad. Of the antitype of the last generation. Porque cada elemento de este capítulo 16 de Levítico Because every element of this chapter 16 of Leviticus es simbólico, is symbolic. que tiene que ver desde el día de la expiación It has to do from the atonement, Day of Atonement. y que comenzó realmente el 22 de octubre de 1844, That's in reality started in October 22, 1844, según Daniel 8:14, according to Daniel 8:14, y que va a concluir precisamente and is going to end hasta la venida de Cristo, till Christ comes. que incluye el cierre del tiempo de gracia dentro, That inside include the close of probationary time. porque cierra la gracia, concluye el juicio, Because the grace closes or probationary time viene el closes, tiempo de prueba judgment closes, and the time of trouble, testing y al comes. final de ese tiempo viene no, o sucede la segunda venida de Cristo. And at the end of that time, Christ comes. Pero desde ahí del cierre de la gracia hasta que Cristo venga, But from the close of probationary time till Christ comes, el pueblo de Dios, una generación, God's people, one generation, que son los 144,000, that are the 144,000, que es el Israel espiritual de Dios, that is the spiritual Israel, según la profecía, according to prophecy, por demostración, by demonstration, van a vindicar el carácter de Dios they are going to vindicate God's character de una vez para siempre ante el universo. once and for all in front of the universe. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, When we go to Revelation chapter 12, del versículo 7 al 9, from verses 7 to 9, ahí se dice, y no vamos allí por el tiempo, pero después lo revisan, y yo sé que lo saben muchos aquí, it says there, we're not going to go there because of time, que ellos los han vencido a Satanás that they have overcome Satan por medio de la sangre derramada de Cristo y through de la palabra de su testimonio. the blood of Christ and the word of his testimony. Entonces, ¿cuándo fue que Cristo derramó su sangre? And then when Christ put his blood Hace 2000 años casi atrás, 2,000 years ago, en el año 31, en la Pascua del año 31. in the Passover of the year 31. Y sin embargo, si hace 2000 años atrás ya Cristo venció a Satanás, However, if 2,000 years ago Christ overcame Satan, ¿por qué ha demorado 2000 años en venir todavía? why he delayed to come? Entonces, esta demora tal parece indicar And this delay appears to indicate que le está dando la razón a Satanás en las acusaciones contra Dios. that he's giving the reason to Satan in the accusations against God. Que es un tirano que se complace en el sufrimiento de sus criaturas, de sus hijos. That is a tyrant, that he likes the suffering of his children. Porque si él lo venció ya en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo consumado es hace 2000 años atrás, Because if Christ overcame Satan 2,000 years ago in the Calvary, when he said it is done, entonces ¿por qué and then why Dios ha permitido 2000 años más acá de sufrimiento? God has allowed 2,000 years more of suffering? Eso nos tiene que enseñar algo, parece. That has to teach us something. Porque yo tengo la plena confianza y sé que cada uno de ustedes la tienen. Because I have the trust in all of each one of you De que Dios es justo y que Satanás es el mentiroso. that Christ is righteous, is just, and Satan is the liar. Pero entonces, ¿por qué la demora? And then why the delay? Que tal parece ser That it appears to be que está vindicando la mentira de Satanás. that God is vindicating Satan's lie. Entonces, ¿por qué Dios And then why ha God demorado tanto tiempo has delayed so long en destruir de una vez al enemigo y liberar a su pueblo? and destroy once for all the enemy and liberate his people? La clave está que Dios necesita The key is that God needs que una generación completa that entire generation de seres humanos of human beings vivan en esta tierra live in this earth, siguiendo el modelo y el patrón de Cristo keeping the model and pattern of Christ, y logren la victoria sobre la tentación y el pecado and accomplish a victory over temptation
limitations en una naturaleza humana caída. in a human fallen race. Y por eso Dios está esperando la formación de esa generación. And that's why God is waiting for the formation of that generation. Si esa generación se hubiera formado, And if that generation would have formed, ya Dios hubiera concluido God would have ended la obra del mal en este the universo. work of sin, of evil in this earth and in this generation. Porque Dios nos necesita en colaboración con Él. Say that again. Dios nos necesita a nosotros, los seres humanos, Okay, God needs us in collaboration with Him para vindicar su carácter ante el universo. to vindicate His character in front of the universe. Por eso que el Evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. That is why the gospel will preach by witnessing testimony. Y entonces Él está esperando la formación And God is waiting for the formation de esa generación of that generation que proféticamente va a ser formada porque la Biblia lo dice. that prophetically will be formed because the Bible says that. Y lo lindo de esto The beauty of this, es que tenemos gran posibilidad, y yo diría, yo estoy seguro, and the beauty of this, that we have a good chance que esa generación somos nosotros que estamos aquí that hoy. that generation is us, that we are here. Entonces Dios And then God nos dio a Cristo gave us Jesus como sustituto as a substitute y salvador, and Savior, pero no solo como sustituto y salvador, but not only as a substitute and Savior, nos lo dio como modelo. and He gave us as a model. Y ahí es donde entra en problema el cristianismo. And there is the Christianity comes into Y ahí es donde viene la doctrina de la justificación por la fe evangélica, and there is where the doctrine of righteousness by faith, evangelical righteousness by faith, que no está mal hasta un punto, that is not wrong to up to one point, porque realmente la justificación de parte de Dios es legal. because the justification by God is up to one point is legal. Una vez que aceptamos y creemos en Cristo, Él nos imputa la justicia de Cristo, ¿es verdad? Once we accept the righteousness of Christ, He imputes us and His righteousness to us. Pero hasta ahí se quedan. But up to there, they stay. Entonces, no dicen que la santificación And they don't know that sanctification es parte del proceso de la justificación. is part of the process of justification. Se han puesto a decir que eso son obras humanas They have said that those are human works, y que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. and that we're gonna keep sinning until Christ comes. Y Dios nos declara y nos hace justo a la vez. And God declares us and justifies us at the same time. Él nos imputa su justicia, pero aparte que nos imputa, nos hace justo. He gives us His justice, His righteousness, and at the same time, He makes us just, righteous. Y así es como Dios se vindica a través de nosotros. Es a través de nuestra santificación. Y eso es lo que Él está esperando, que se forme esa generación que demuestre ante el universo que Él es justo. Y que realmente, porque miren la acusación que decía Satanás aquí. Ya, discúlpame, estoy viendo en carne. Ya, claro. And she said that is how we can vindicate God, and He says that is that is Como leíamos en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40 aquí, like as the Great Controversy says en el tiempo justo de Jacob, the time of trouble, Jacob's time of trouble, en el capítulo 40. chapter 40, Spanish, but Sí, it sí. says other chapters. Sí, en inglés es el mismo capítulo. Lo que la página es la que no coinciden en mucho. Por lo menos el Sí, tiempo de angustia de Jacob. sí, es el capítulo 40. The time of trouble of Jacob. This is one of the last chapters of the Great Controversy. Entonces, Satanás acusaba a Dios y decía, pero ven acá, ¿cómo tú te los vas a llevar allá al cielo si son tan pecadores como yo y como mis seguidores, los ángeles que los siguieron, los demonios? And Satan accused God and asking him, why are you going to take them to heaven if they are so as sinners as me and my demons, my angels are? Sobre este tema estaríamos para estar hablando hasta mañana y que ya cuidado una semana. We, Bueno, la semana on que this viene. topic, we will keep talking Pero about it. quiero ir redondeando la idea con 2 o 3 pasajes de la Biblia para redondear esta idea. Y principalmente, vamos con el apóstol Pablo. We're just going to summarize these ideas, and we're going to go to with Apostle Paul. Que para mí lo principal que escribió Pablo de todo lo que él hizo For me, the main thing that Paul did fue la epístola a los romanos. was Epistle of Romans. Yo para mí con 4 libros del Nuevo Testamento me bastara. For me, with 4 chapters or 4 books of the New Testament would be enough. El Evangelio de Juan,
the Gospel of John, la carta de Pablo a los romanos, the letter of Paul to the Romans, la epístola a los hebreos. Yo quiero que busquen de momento el versículo 4 y que alguien me lo lea. En español y en inglés. Chapter 3, verse 4. Romans chapter 3, verse 4. Romans. Alguien me lo lee en español y Richard, ¿me lo puedes leer tú en inglés si quieres? Lo tengo en castellano la Biblia. Ah, lo tengo en inglés. Pero tú, bueno, está bien. El que lo tenga en inglés. Sí, en inglés, sí. Sí, en español primero y después en inglés. Romanos 3:4. César, ¿lo tienes? De ninguna manera Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Amén. Amén. Léemelo en inglés. Says God forbid, yeah, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Amén. Ahí dice algo muy importante y cuando uno lo lee de primera vez, There is an important point there when we read it for the first time. aparentemente Apparently, el texto se está refiriendo a nosotros los seres humanos. the text is referring to us, the human beings. Dice, para que sea no juzgado de culpable cuando sea juzgado, en este caso. Entonces pensamos, ¿no? Que se está refiriendo a Mauri, a César, a Sandra, a Rosita. Parece que nos está hablando a nosotros, Pablo, directamente. Parece que le está escribiendo a los romanos. Bueno, sí le está escribiendo a los romanos porque la carta es a los romanos. Pero tal parece que Pablo está diciéndole eso a las personas que estaban en la iglesia de Roma. Personalmente a cada uno. Pero Pablo no le está hablando personalmente a seres humanos ahí. Pablo se está refiriendo a una cita del Antiguo Testamento en el Salmo 51:4. Alguien que me busque el Salmo para que tú veas qué es lo que Pablo está citando ahí. Y busca una referencia. Ah, discúlpame, que se me olvida que está traduciendo. So Paul is writing to the Romans, but in reality he's writing to us, and he's just quoting Psalms. ¿Cuál es el Salmo? El 51:4. El Salmo de arrepentimiento de David. 51:4. Psalms 51:4. Me lo leen primero en español y en inglés. Si quieres César y Araceli. Contra ti solo he pecado, e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Esa es la cita. Y me gustaría Reina Valera 60, como lo dice. ¿Quién tiene esa? No es Reina Valera 60. Yo tengo del 95. La 95 dice lo mismo. Sí, el 2000. Léemela en la Contra 60. ti, La 95 es lo mismo. contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿De quién está hablando David? Es de Dios. De Dios. Está hablando de Jehová. Y Pablo cita esa cita en Romano, es la misma. Cuando buscan la referencia es la misma cita. ¿Cómo dicen en inglés, Araceli? Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Pero when thou art judged, it should say. Como está en español. Sí, porque está diciendo que sea claro cuando él juzga. Sí, cuando sea juzgado, cuando Dios sea juzgado. Fíjate, el que tiene, en este caso, que ser demostrado como justo cuando sea juzgado es Dios, en su palabra, en su juicio. Y es lo que está diciendo ahí David. Y entonces Pablo cita a David del Salmo 51, es la misma cita que él está citando en Romanos 3:4. Es decir, que ahí Pablo no está hablando de ti y de mí, de nosotros cuando seamos juzgados, que seamos, aunque tenemos que ser de esa manera. Pero él está hablando ahí específicamente de lo que David dice de Dios, de Jehová, que es el que tiene que ser declarado justo cuando sea juzgado. Entonces cuando nosotros vemos el mensaje de... Ah, discúlpame, se me fue. Se me olvida que So está basically, traduciendo. Psalms 51. Yo veo que Carlos me mira, y yo me di cuenta cuando me miró. Psalms 51:4. David is talking about God. It's basically a case against God. Paul, what he's doing in Romans 3:4 is quoting David, and basically, yes, that's a summary of what he says. Entonces,
El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. And the first angel's message of Revelation 4, 14, 17. 6 y 7. 6, 7. Okay, 6 and 7. Es el mensaje que dan los 144.000. Is the message that are given by the Porque 144,000. el capítulo 14 de Apocalipsis es el de los 144.000. Because the chapter 14 of Revelation is the one of the En los 144,000. primeros 5 versículos da las características del grupo, In the first 5 chapters, there are the characteristics of the group. que son sin mancha delante de Dios, Están en el monte Sión. están en el monte Sión, El nombre de Dios. no se contaminaron con mujeres, Ajá, son los primeros frutos. son primicias, los primeros frutos de la... para Dios y para Es decir, que dan la característica de los 144.000 en los primeros 5 versículos. The first 5 verses are the characteristic of Pero del versículo 6 al 12 dice cuál es el mensaje que presenta este grupo, But the verses 6 to 12 says the message that this group que es el mensaje de los says. 3 ángeles. That is the 3 angels message. Y después en el versículo 13 And then y 14 after in verse 13 and 14, se habla de la segunda venida de Cristo. it Que es el talks evento que about sucede the después que este mensaje se dé. second coming of Christ. That is the event that happens. Entonces, cuando analizamos esto, And we analyze this. el mensaje del primer ángel dice, The, temed a Dios y dadle gloria, the first angel's message says, Fear God and fear give God glory to and give Him. him porque glory. la hora de su juicio ha llegado. For the hour of His judgment is come. Okay, perfect. Entonces, ahí cuando decimos, pensamos, sí, ¿verdad? 1844, And then we said 1844 ese día comenzó el juicio investigador en el cielo, el 22 de octubre. that they started the investigating judgment. Y muchas veces los adventistas nos quedamos posicionados solamente en el hecho del juicio que se está haciendo a nosotros, al pueblo de Dios. And many times the Adventists, we just place ourselves in the judgment that is happening to the people, to us. Como hoy estudiábamos en la lección de Daniel en la iglesia, As we were studying today in Daniel's lesson in the church, y yo decía algo en la lección, I was saying something in the lesson. que el punto especial del capítulo 3 de Daniel, The special point of chapter 3 of Daniel, aparte del tema de la adoración, que tiene que ver con la adoración, the theme of the adoration, es el tema de la fidelidad. is the topic of faithfulness. Pero muchas veces nos quedamos y posicionamos en la fidelidad de los 3 jóvenes hebreos. But many times we just position ourselves and state in the faithfulness of the 3 Hebrew. Que no es mentira, It's not a lie. es impresionante esa It's fidelidad de ellos. impressive that faithfulness. Pero ahí la fidelidad que resalta no es la de ellos, But that the faithfulness that is highlighted is not theirs. sino la fidelidad de Dios en salvarlo a ellos. It's the faithfulness of God in saving them. Y en el juicio pasa lo mismo. And in the judgment happens the same thing. El juicio principalmente no es el que se nos hace a nosotros, The judgment is not mainly the one that is made to us, sino el juicio que comenzó contra Dios cuando Él comenzó a juzgarnos a nosotros. but is the judgment that started with against God. ¿La voy a tener para ti? Yo quiero mostrar una cosa. Este libro es un libro antiguo del conflicto de los siglos. Y aquí dice, lo voy a decir en inglés y lo voy a decir en español. This is a very old edition of the Great Controversy. And see, when we still understood who we were. Listen what it says here in the first page. It says, the triumph of God's love. The story of the vindication of the character of God and the salvation of mankind. By Ellen G. White. Dice, el triunfo, esta es la primera hoja, dice, el triunfo del amor de Dios. La historia de la vindicación del carácter de Dios y de la salvación de la humanidad. Porque estamos hablando de la vindicación del carácter de Dios. Dios es el que hace su propia vindicación. Nosotros somos los humildes instrumentos que vamos a servir a la vindicación de Dios. We are the humble instrument for God's character's vindication. God vindicates Himself. The only thing that He needs us is to show to the world that we got what was His love. Because this is not done without love.
God's love is God's power actually to accomplish anything. And this is an old, this is before, at least before 1957. Esto es antes de 1957, antes de que empezaran a lavarnos el cerebro con que, en fin, Con preguntas sobre doctrina. con preguntas sobre doctrina. Ese es el libro. Pero era como estaba delineado por Ellen White, que nosotros supiéramos que esta es la historia, la gran controversia, el gran conflicto, es la vindicación que Dios hace de su propio carácter a través de un grupo que se ha dejado moldear por él. Imagino que no se escriben así en los libros de la Biblia. No. Sí, porque uno no puede dar lo voy a tratar de decir en español y en inglés, pero uno no puede predicar la limpieza del santuario sin predicar la vindicación del carácter de Dios, porque ¿qué es lo que Dios está limpiando? ¿Qué es lo que está manchado? No hay pecado en el cielo. No hay. ¿O sí? Bueno, el pecado que hay en el cielo es el récord nuestro, el récord es el pecado que hay realmente, o sea, siendo que no tenemos ya el tabernáculo de Moisés, tenemos el tabernáculo celestial, tenemos el templo en el cielo. El cielo está limpio, no hay nada inmundo allá, lo único inmundo es el récord de los pecados de nosotros. Y eso necesita ser limpiado. So the cleansing of the sanctuary, okay, let me say it in English, because me confundo en español tratando de buscar las palabras. Okay, so you have the cleansing of the sanctuary, and when Moses looked up, he made, God was revealing to him a picture of what was in heaven, and he had to make it on earth. And so the whole cleansing of the sanctuary has to do with the cleansing of God's name through his people. The cleansing, because his name, from the very, very beginning, what deceived all of the angels was the lies that Satan told about God's character. And if God would have That's the great controversy. over to what God is light. Yeah. There's no life outside of God. And if he would have given them over to their choices, they would have died. Because if you separate from God, you go out of existence. Yes. Now, you have the angels. If he would have given them up at that point, the angels that would have been left in heaven would have been confused as to, oh, I'm going to serve God for fear or else he's going to kill me, kind of thing, like thinking. So the cleansing of the sanctuary has to do a lot with God's character, vindicating, the making right. Yes, and you're right, because it is not only to be vindicated to us, but to the universe, to all the worlds, really, because back in that time, we didn't have a human race created yet. Jesus had not created us, but the angels knew. And all the other worlds are thinking, okay, we know that God is number one, and we're gonna trust him. But then they needed to see why, because they have been created too, and we really don't know much details about how God made all the worlds or how he made his angels or anything like that. But Ellen White says in this book that we are a spectacle to the world. And even the Bible says that we're a spectacle to the world. I mean, the world, the universe, they're looking at us and they're, when Jesus was nailed to the cross, then the angels understood how evil. Que, ¿cómo se llama? Estaba diciendo que el apóstol Pablo estaba hablando en Romanos 3, pero I was telling that Apostle Paul in Romans 3. Pero cuando él estaba escribiendo allí, no estaba escribiendo específicamente para nosotros seres humanos. When Apostle Paul was writing there, he wasn't writing. O mejor dicho, estaba hablando directamente de Dios.
he was speaking directly of God. Porque está citando a David del Salmo 51:4, Paul was quoting David from Psalm 51:4, donde dice allí para que seas justificado en tus dichos where it says that for you to be justified on your saying, y venzas cuando fueras juzgado. and that you overcome when you are judged. Y aparentemente está hablando de nosotros como personas, And apparently, he's talking about us as a person, as a people. pero él está hablando personalmente y principalmente de Dios. But he's speaking personally and mainly of God. Porque cuando vamos al Salmo 51:4, donde él está citando, vemos que realmente está hablando David de Dios. Because when we go to Psalm 51:4, we see that David is talking really of God. Y decía que el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. And I said that the first angel's message says, fear God and give him glory. Y en este caso, el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. In this case, the judgment started in October 22, 1844. Y es el juicio para los santos de Dios, para todos aquellos que han creído en él. And it's the judgment for the saints of God, for those that have believed on him. Pero el que realmente está siendo juzgado en ese juicio y principalmente es Dios. But in reality, the person that is being judged is God in that judgment. Porque esto que voy a decir parece un trabalenguas, pero no lo es. I'm going to say something that is going to be a tongue twister, but it's not. Y la primera vez que vi esto lo leí en el libro 1844, Hechos Simples, de Clifford Goldstein. The first time that I saw this was in the book 1844 of Clifford. Hechos Simples. Simple Facts. Entonces, dice él con respecto a esto mismo, And he says, respecting this, que Dios es juzgado cuando comienza a juzgar. that God is judged when he starts judging. Es decir, que Dios es juzgado por su manera de juzgar. In other words, God is judged by his way of judging. Entonces, cuando llegó la hora del juicio en 1844, When the judgment started in 1844, el que comenzó a ser juzgado fue Dios. the one that started being judged was God. Porque Satanás lo acusó a él de injusto. Because Satan accused him of unjust. Y estamos hablando de Romanos capítulo 3. We're talking about Romans chapter 3. Y yo invito a que alguien me lea del versículo 24 al 26 de Romanos 3. Romans chapter 3, 24 al 26. 24 to Que 26. para mí es el centro de ese capítulo. Esos tres versículos. For me, is the center of that chapter. Que me lo lean en español y alguien en inglés. Romanos 3, 24 al 26. Sorry, do you have it in English? Yo lo tengo en los dos. Ah, pues léelo. Romanos 3, ¿qué? 24 al 26. Romans 3, 24, 26. ¿En qué lo leo primero? En lo que tú quieras. Okay. Being justified, en inglés. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia por los pecados pasados. ¿Al 26? Sí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea justo y el que justifica Al que es de la fe de al Jesús. que es de la fe de Jesús. Now 24 to 26 in English? Sí. Okay. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time is His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Es decir, que Dios es justo
Y eso no tenemos duda, lo que estamos aquí. So we can say that God is just, and we don't have any doubt of that. Pero ahora la pregunta, ¿por qué Él necesita manifestar su justicia cuando Él es justo? Now the question, what he needs to manifest his justice when he's just. ¿Por qué tú necesitas manifestar que eres inocente cuando tú eres inocente que sabe que lo eres? ¿Por qué lo necesitas? Why you have to manifest that you're innocent when you know that you're innocent? Porque alguien te está acusando de culpable. It's because somebody is accusing you of guilt. Entonces Dios necesitaba manifestar su justicia, And then it says that God needed to manifest his justice. pero dice ahí Pablo que a causa de haber pasado por alto los pecados pasados nuestros. But Paul says that is because he passed past sins, Por habernos justificado gratuitamente. by justifying us freely. Y por eso es que Satanás lo acusa. That is why Satan accused him. Dice, si tú te vas a llevar a Carlos, It says that if you're gonna take a Mauri, a Rosita, a Rosita, a Sandra, Sandra, a Richard, Richard, a Araceli, Araceli, a todos los que estamos aquí, all of us that we're here, si te lo vas a llevar para el cielo contigo, if you're gonna take them with you to heaven, porque gratuitamente le perdonaste los pecados a ellos, because freely you have forgiven their sins por tu gracia, by your grace, tiene que llevarme a mí you have to take me y a los ángeles que me siguieron en la rebelión contra ti. and the demons that have followed me in the rebellion against you. Porque Carlos, Amaury, Sandrita, Rosita, Richard son tan pecadores como nosotros lo somos. Because all of us are as sinners as the demons and Satan are. Y si te lo llevas a ellos para el cielo And Satan says if you take them with you to heaven y no nos lleva a nosotros, and you don't take us to heaven, está siendo injusto. you are being unjust, unfair. Porque ellos son tan pecadores como lo somos nosotros. Because they are as sinners as we are. Y entonces, por eso cuando Dios comenzó el juicio, And that's why when God started the judgment, Él comenzó a ser juzgado he started being judged por su manera de juzgar. by his way of judging. Dios comienza a ser juzgado God started being judged cuando Él comienza a juzgar. when he started to start judging. Por eso, más allá del mensaje del primer ángel, que es que comenzó el juicio el 22 de octubre de 1844, That is beyond the first angel's message that started the judgment in al 1844. decir que la hora de su juicio ha llegado When we say that his time of judgment have come, para nosotros los seres pecadores, for us human beings, sinners, en primer lugar el juicio llegó para Él. in first place the judgment started for him. Porque Él necesita manifestar su justicia ante el universo. Because he needs to manifest his justice before the universe. Y lo va a manifestar por medio de esa generación And then he will manifest it through that generation que proféticamente iba a ser formada desde que comenzara ese juicio para acá. that prophetically is going to be formed from the judgment through here. Pero ese juicio que está sucediendo en el cielo ahora But that judgment that is happening in the heaven right now no puede finalizar can't finish hasta until que el pueblo de Dios no logre la victoria definitiva sobre el pecado. that the people of God don't overcome with the victory upon sin. Porque mientras haya un pecado que confesar, Because meanwhile, there is a sin that we need to confess. el santuario se sigue ensuciando The sanctuary is still being dirty, y Cristo no puede finalizar su obra de intercesión. and Christ can't finish his intercessionary work. Él solo va a finalizar esa obra The only way that he will finish cuando ya su pueblo when his people en esta tierra, in this earth, en una generación, in one generation, haya logrado la victoria sobre la tentación y el pecado, have accomplished the victory of their temptation and sin, y el santuario celestial no se contamine más. and the heavenly sanctuary don't get dirty anymore. Y Él pueda decir consumado es. And he can be say it is finished. Entonces ahí se cerrará la gracia. And then at that time, the grace, the probationary time is going to be closed. Y por demostración, And by demonstration,
el pueblo remanente de Dios, el tiempo final, de la historia final de esta tierra, la generación final, the last generation, the remnant people on this earth, va a vindicar a Dios ante el universo will vindicate God before the universe, y le va a demostrar a Satanás en su propia cara and will demonstrate God in his own face y a todo el universo and all the universe, que el realmente and mentiroso es él truly the one that is liar is Satan. y que Dios fue el que siempre dijo la verdad. And God is the one that always have said the truth. Y los ángeles que no cayeron, And the angels that haven't fallen, los mundos que no se revelaron, que hablaba Richard ahorita, the world that did not reveal themselves, that están contemplándonos. are contemplating Somos un espectáculo, como dice Pablo, del universo that y a we los are a ángeles, spectacle y a los to the mundos. universe, as Paul says, porque ellos necesitan quedarse completamente convencidos because they have to be completely convinced de que nosotros, that us, seres humanos pecadores, sinners, human beings, podemos estar con ellos por la eternidad sin contaminar de nuevo el cielo como se contaminó hace 6.000 años atrás. we can be with them for eternity without getting dirty the Pero ellos necesitan esa demostración. but they need the demonstration. Dios conoce el corazón y sabe de todas las cosas, God knows the heart and He knows everything porque es un atributo incomunicable de Él, es omnisciente. because it's attributes of Him. Pero sin embargo las criaturas, los ángeles, But the angels, His creatures, los seres de otro mundo y nosotros los seres humanos, the other worlds being and us are human beings, necesitamos el juicio we need the judgment como evidencia as an evidence de que Dios es justo. that God is just. Dios necesita el juicio God needs the judgment, no porque Él lo necesite, not because He needs it, porque Él conoce todo. because He knows Él everything. conoce la mente y el corazón de toda criatura. He knows the heart and the mind of every creature. Él lo necesita para nosotros, sus criaturas, los ángeles y los mundos que no cayeron. He needs it for us, our Para creatures, que quede la evidencia palpable, tangible, that the evidence can be stay clear, palpable, and tangible ante todo el universo, before all the universe, que el mentiroso siempre fue Satanás. that the liar has been always being Satan. Y por eso la ha demorado 2000 años después de la muerte de Cristo. And that is why God has been delayed Y ha permitido el sufrimiento y el dolor, and have allowed suffering and pain, no porque Él se deleite en eso, and not because He He delights in it. He delights in that. Él hubiera querido terminar esto hacía mucho tiempo. He will have liked to finish this all long before. Pero nosotros, los seres humanos, But us human beings, necesitamos colaborar con Cristo we need to collaborate with Christ, en la vindicación del carácter de Dios. the vindication of the character of Christ. Primero Cristo lo vindicó hace 2000 años atrás, Christ vindicated Him 2,000 years ago, tomando una naturaleza humana, taking human nature, teniendo la gran ley de la herencia de Adán sobre sí 4000 años después, having the Adam's law, traits 4,000 years, una naturaleza humana caída que fue con la que Él vino, la que Él adoptó, a fallen human nature, which was the one that He took, that He adopted, nacido de mujer, nacido de María, born from Mary, y venció sobre el pecado, venció sobre la tentación y el pecado. and overcame over temptations, Y fue nuestro sustituto, and He was our substitute, pero no solo sustituto, but not only substitute, fue nuestro modelo y ejemplo a seguir. is our mother and pattern Y to entonces, quiero terminar con esto. Yo siguiera porque este es un tema que me apasiona. Pero, sí, quiero terminar con esto diciendo algo que me llena el corazón. Y realmente es que nosotros, I want to finish with this, and is that us, los seres humanos, human beings, pero nosotros que estamos aquí presentes ahora, but us that we are here present at this moment, tenemos ese llamado de Dios we have that calling from God a formar parte de esa generación, to form part of that generation, que en nuestra vida that is life. podamos vindicar In our life we can vindicate, en colaboración con Cristo, in collaboration with Christ, el carácter de Dios. God's character. Pero hemos pensado algo que somos, dice la Biblia, y es lo que dice Pablo, y es lo que somos hoy. Ese texto para nosotros, yo lo veo profético. Dice
Aún a pesar de todos los tiempos, los 6.000 años que llevamos. Disculpa, me iba ya corriendo. Sí. The Bible says, and Paul says, and it says, even that 6,000 years ago. Sin embargo, nosotros en el tiempo actual, en este 2021, que tenemos casi ya arriba, porque ya el 2020 va en camino. However, in our time, in this 21st century, somos lo más necio del mundo, we are the most lo más débil del mundo, stubborn, weak. Lo que realmente no vale, somos la escoria más grande que ha existido en 6.000 años. Sí, en la condición que tenemos. In the condition that we have, cada vez duramos menos años de esperanza de vida. We last less. Más enfermos físicamente, más enfermos por el pecado. More sick physically, more sick. Y hoy Richard predicando en Nampa decía algo. Se le parece algo a este cuadro cuando está hablando de la época de Noé, comparando a la época de Noé con el tiempo de hoy. ¿A qué se le parece? ¿Se le parece esto a algo, el tiempo que estamos viviendo actualmente? Más o menos así decía. Hernan was preaching today comparing the Noah's time and our time. Pero the state of it. Ahí es donde está el gran mérito de Dios, porque Dios le dio a Satanás lo poderoso del mundo. The merits of God are there because lo fuerte del mundo. God says the strong of the world, lo sabio del mundo. the wise of the world. Y sin embargo, él con lo débil. And however, he with the weak. Y con lo que no es. And what is not. Lo que se tiene por escoria, lo más desechado. What is unworthy. Él va a demostrarle a Satanás. He will demonstrate Satan. Que con su poder y con su gracia. That with his power and his grace. Nosotros los seres humanos 6.000 años después del pecado. Us as human beings 6,000 years with sin. Podemos vencer mediante su gracia y poder y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. That we can overcome through his grace. Sobre la tentación y el pecado. Over sin and over temptation. Y por eso necesitamos predicar este evangelio por testimonio. That is why we need to preach this gospel by testimony. Y testimonio es demostración. And testimony or witnessing is. Es lo que dice Mateo 24:14. Matthew 24:14 says. Dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. And this gospel will be preached by testimony or witness to the world. Y entonces vendrá el fin. And the end will come. Y entonces eso es lo que Dios quiere. And then that is what God wants. Y eso es lo que se va a lograr porque es profético y así es. That is what is going to be accomplished because it's prophecy. Y en relación al principio de lo que decía, And what I said at the beginning, Levítico 16, Leviticus 16, ese hombre that man que era destinado para llevar a Azazel al desierto, destined to take Sasser to the wilderness, en la tipología del día de la expiación, and the types of the Day of Atonement, está simbolizando is symbolizing al remanente final de Dios, to the final remnant of a God, la última generación, to the last generation, a los 144.000 to the 144,000, que van a lograr la victoria sobre el pecado, sobre la tentación y el pecado. that they are going to overcome and accomplish the victory over temptation and sin, Y por ende contra Satanás, and therefore against Satan, vindicando para siempre el carácter de Dios en colaboración con lo que hizo Cristo hace 2.000 años atrás ya. vindicating forever the character of God in collaboration with Christ, what he did 2,000 years ago, Como nuestro ejemplo, modelo y patrón a seguir. as our example, model, and pattern to follow. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. And that is what God wants with Y us. si nos ponemos en sus manos incondicionalmente, aquí, hoy y ahora, And if we put ourselves in his hands unconditionally here and now, como dice Daniel 1.8 con los 3 jóvenes hebreos y Daniel, like Daniel says in Daniel 1:8 with the 3 young Hebrews, dice que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que el rey comía ni el vino que él bebía. they proposed themselves in their hearts not to contaminate themselves with the food Y and todos conocemos- that the king. Conocemos la historia de Daniel, los 3 jóvenes hebreos, And we know the story of Daniel and 3 young men. que son un tipo perfecto de esta generación final. That is that they are a perfect type of this generation, final Y generation. vamos a poder decir, como dijeron los 3 hebreos ahí en Daniel capítulo 3, versículo 17. And we're gonna be able to say like the 3 Hebrews in Daniel chapter 3. Sí. A quien servimos nos puede librar. And Daniel 3:17, the God that we serve can liberate Y us. si no nos libra,
if he doesn't do it, tampoco vamos a adorar esta imagen. we are not gonna adore it or worship it. Así que nosotros somos esa generación, So podemos estar seguros. we are that generation. Y estamos al entrar en los momentos finales de la historia de este mundo. And we are de entering pecado. the last times of the history of this world. Y vamos a tener el privilegio de visitar todo el mundo con los 144.000. And we will be able to visit the worlds with the hundred Y ver las obras de la mano de Dios, and see the works of God. And cantando el cántico de Moisés singing the song of Moses y el cántico de Dios and del Cordero, the singing of God and que va a ser el cántico de nuestra experiencia, que más nadie podrá aprender, porque más nadie vivió en esta tierra una vida victoriosa sobre el pecado, excepto Jesús. that is gonna be the song. Ya